Gracias por participar en la encuesta que tuvimos para este programa, para este episodio que justamente es sobre el tema del narco. Vamos a hablar con un novelista, un invitado de lujo realmente, y con un economista que también dicen que no se calla nada, que lo apodan el Che Guevara de Honduras. Ya se los voy a presentar. Al final de este programa también vamos a hacer un pequeño giveaway con un libro autografiado justamente del novelista para que ustedes puedan conocer, digamos, de estas obras que tenemos aquí, Talento Nacional, Talento en Honduras. Esperamos que les haya gustado el episodio anterior, también sobre los impuestos. Solo quiero hacer un comentario bien interesante que me decía producción. Vi que el ENES estaba negando a pagar los impuestos de la alcaldía de San Pedro y dije, qué interesante. Ya cuando les toca pagar impuestos no les gusta. Y por eso lo que nosotros hablamos aquí es que realmente todos deberíamos tener algún tipo de opción de poder emprender y crecer en el país para que la población hondureña no tenga que irse a España o Estados Unidos a buscar oportunidades. No les voy a dar más preámbulo. Aquí le damos la bienvenida justamente a Oscar Estrada y a Ismael Cepeda. Muchas gracias, Ismael. No, gracias por la invitación siempre, Kevin. Y un placer estar con Oscar realmente. Muy pocas veces hemos coincidido. Sí, a menos cuando yo te entrevisto solamente. Gracias, Kevin, por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes esta mañana. Tarde, noche, no sé qué. Bueno, a la hora que lo pongan en Spotify, YouTube o Patreon, que estamos en todas las redes. Ya en la nueva forma de ver los contenidos, uno no tiene realmente conocimiento de cuándo lo ve la gente. Así que gracias por la invitación y aquí estamos ahora para compartir un poco, conversar sobre toda esta problemática tan compleja de nuestros países. No, gracias a vos por venir, por hacer tiempo. Yo sé que tienes una agenda bastante ocupada. Te quería preguntar, Ismael, ahí, ¿te gusta ese apodo del Che Guevara hondureño? No. Bueno, yo diría que tal vez por el físico, pero no. Las ideas también son generales, pero al final yo digo que sí me considero un poco progresista, pero no una imagen tan relevante. Pero no es por eso que te dejas la barba con ese diseño. No, yo he contado, creo que aquí también el sábado pasado, antepasado que estuve, que fue más por un tema de higiene, es decir, ya estarme resurando, dije yo, no, es que crezca. Pero no tenés una gorra ahí, una boina. Una boina con una estrella roja, no, todavía no. ¿Vos, Oscar? Pues yo me confieso guevarista, ¿eh? A mí sí me gusta la figura del Guevara, del Che Guevara, y de hecho es una de las figuras con las que crecí cuando cipote, ¿no? Ahora con el tiempo lo he entendido más la complejidad del personaje y del contexto histórico que le tocó vivir a Ernesto Guevara y esos guerrilleros románticos, porque yo califico que Guevara realmente es el último romántico del siglo XX, ¿no? De esas personas que son capaces de morir y de matar por las ideas, ¿no? Por unas ideas unos ideales de justicia y de libertad, que podemos discutirlo alrededor de cómo podemos interpretarlo, si están equivocados o están correctos, pero lo cierto es que él fue capaz de llegar a la última consecuencia, ¿no? En ese sentido. No, y también agradecerte porque uno de los comentarios que he recibido del programa es porque no llevan a alguien que sea, digamos, de una opinión diferente a la mía. Yo soy libertario, casi anarquista. Ustedes, antes de empezar, vos me decías, Oscar, que sos anarquista, pero en otra vía. Lo vamos a discutir más a detalle. También solo mostrarles aquí el libro, que es el que vamos a estar regalando en el giveaway, justamente, obra de Oscar. Agradecerte también la disponibilidad de poderlo autografiar y que la gente lo pueda tener. Ahí comisionamos con las ventas cuando te suban. Sí. No, son bromas. Mira, la pregunta que tenía, porque este tema le hicimos a la población, a la audiencia, si usted pudiera resolverlo, ¿cómo resolvería el problema del narco? Entonces, le hago esa pregunta aquí a Ismael, te pongo así on the spot, para lo que viste en la encuesta. Digamos, en tu caso, ¿cómo lo resolverías? Bueno, yo creo que sin lugar a dudas, aunque no van a hacer de tu línea el tema del Estado, yo creo que al final es un tema de seguridad nacional y por eso debe de recurrirse a un sinnúmero de estrategias, sobre todo el tema de la policía en el consumo interno, pero de una u otra manera, ya que es algo transnacional, que eso nos va a ampliar más Oscar, sin duda necesitamos la coalición de otros organismos internacionales, que en este caso se supone que se da con
tanto la DEA con Estados Unidos, México, lo que tenemos nosotros a nivel nacional como el Ejército y todas las instituciones de investigación. Y es entonces que sí creo que es un tema de estrategia para poder solventar el tema de inseguridad. Y por eso yo diría que uno de los elementos para poder disminuir, yo no considero que hay cosas que ya no se pueden erradicar, sobre todo en un consumo masivo que se está dando el tema de las drogas, es que necesitamos pues, delimitar sobre todo cuál es el espacio de tránsito, comercio, y que ahora se conecta el tema de producción. Y aquí sabemos que ya Honduras se ha vuelto un país que produce drogas hasta aún sintéticas, habla el Ministerio Público. Entonces también es de preocupación. Y creo que eso es como poder atacar todos esos flancos de comercio, de tránsito, transporte, como lo he mencionado. Oscar, en tu caso, si vos tuvieras la opción ahorita de resolver el problema del narco, ¿cómo lo resolverías? Pero guardalo para después del corte para que nos contés en el siguiente segmento. Quédense en sintonía y regresamos en breve. Bueno, seguimos en sintonía. Aquí estábamos hablando con Oscar un poco y con Ismael también. La pregunta que le hicimos a Oscar fue que si estuviera, digamos, en tus manos resolver el tema del narco, ¿cómo lo harías? Pero lo podemos dejar para otro bloque. Empecemos para conocerte a vos un poco, que justamente me decía Ismael, yo quiero saber, digamos, cómo se metió en este tema de escribir sobre el narco, porque es algo realmente delicado, pues. O sea, creo que ahora hay más apertura, hay series, hasta novelas, creo que en un tiempo no se podía. O he escuchado, no sé, vos conoces mejor, Oscar, así que contanos un poco cómo te metiste en todo este rollo. Bueno, un poco responde de alguna manera también a la misma inquietud, ¿no? O sea, esta segunda pregunta responde un poco también a la primera pregunta de que cuáles son las soluciones. Yo creo que al final yo me meto a este tema no por gusto personal, sino más un poco empujado por las circunstancias, ¿no? Y viendo cómo de manera oficial se maneja una narrativa que consideré en ese momento que era equivocada, que era incompleta, ¿no? El tema del narcotráfico, lamentablemente en nuestro país, primero que yo considero que es una guerra que no se puede ganar. Es una guerra que está perdida y ha estado perdida desde siempre. Es una carrera en contra de un fantasma que no controlamos. Y en el caso de Honduras específicamente, no es un país que controla absolutamente nada dentro de esta guerra. Ni la narrativa, que se la controla Estados Unidos, ni las rutas, que se las controla el mercado, ni las armas, que se las controla el narcotráfico. Entonces, en ese universo, ¿no? Yo comienzo a través del periodismo a investigar ciertos casos históricos para conocerlos a profundidad. ¿Qué pasó con Ramón Mata Ballesteros? ¿Qué pasó con los esposos Ferrari? ¿Qué pasó con Wilfredo Leva Cabrera? Que eran los casos que yo recuerdo haber escuchado desde pequeño, ¿no? Desde muy joven, que eran emblemáticos en este tema, en un momento en el que el narcotráfico era otra cosa muy distinta de lo que comienza a surgir después del siglo XX. Después del siglo XXI, ya a partir del año 2004, que tiene razones muy prácticas. Al final, el narcotráfico es como un enorme líquido que rodea una infraestructura, que rodea un edificio, siendo el edificio pues el Estado hondureño. Y en la medida gelatina, como una gelatina que va ahí. Yo lo quiero ver más como dentro del punto de vista más de Bauman, como esa figura líquida que rodea al Estado, y a la medida que el Estado no tiene una estructura sólida, a la medida que el Estado tiene fisura, ya sea por la corrupción, ya sea por la desigualdad económica, ya sea por cuestiones culturales, por los medios de comunicación, todas esas fisuras que se van creando que no dependen de una persona, ese líquido penetra y termina pues destruyendo esa estructura. Entonces, alrededor ya por el año 2020, justo con el tema de la pandemia, donde todos estábamos buscando qué hacer con nuestras cabezas para no volvernos locos,
Yo comencé a ver ya, acaba de pasar el juicio de Tony Hernández, que le di un seguimiento en la corte más por casualidad que por planificación. Yo estaba ahí y dije, bueno, vamos a cubrir este juicio, vamos a conocer de qué se trata todo esto. Y ahí quedaba claro de que Juan Orlando era que el juicio de Tony era un juicio de Juan Orlando. Eso quedó claro ahí. Creo que el único que no lo tenía claro era él. Pero todos los demás lo vimos ahí y entendí que el tema del narcotráfico es un tema muy complejo que trasciende generaciones, trasciende instituciones, trasciende partidos políticos. Ahí está metido personajes de la empresa privada, de la banca, de las Fuerzas Armadas, de los caudillos políticos y todo, porque es líquido. No es. No tiene Antes de la otra pregunta y darle a Ismael con libertad, sí, ¿cómo vos sos periodista, sos novelista, sos? Yo estudié cine. Yo estudié para guión de cine específicamente en San Antonio de los Baños, en Cuba, y estudié Derecho aquí de la UTH. Entonces, yo comencé haciendo esa fusión entre lo que aprendí de cómo contar una historia, claro, con lo que aprendí de la lógica jurídica. Y eso me llevó eventualmente hacia el periodismo, poco partiendo también de mi experiencia como documentalista, porque había hecho ya algunos documentales. Eso me llevó hacia el periodismo. Y lo cierto es que en la literatura, porque yo me considero más escritor, yo disfruto más escribir ficción que escribir no ficción, porque en la ficción siento que realmente hay oportunidad para poder explorar otras dimensiones que bueno, no necesariamente... el narco es eso también, entre ficción. O a veces la realidad supera la ficción. Bueno, sí, ¿no? Y en este libro hay unas historias que parecieran inventadas por alguien. No son inventadas. No son inventadas, son historias que están construidas. Entonces, cuando ya en el 2020 entiendo que el proceso contra Juan Orlando viene, comprendo también que iba a haber un esfuerzo por parte de las distintas fuerzas que componen el poder fáctico del país, de querer culpabilizarlo únicamente a él como el responsable de todo el problema del narcotráfico en Honduras. Entonces, conociendo la historia, conociendo la problemática, yo podía saber que, primero, que eso no era así, que el narcotráfico trascendía incluso figuras como Juan Orlando Hernández y su gobierno, que el narcotráfico iba a seguir, que iba a mutar, que iba a cambiarse, y el esfuerzo iba más para cambiar esa narrativa o ampliar la información para que, sin ánimo de querer señalar a nadie, porque digo, con mi libro, pero también con los textos que yo escribo relacionados con este tema, mi interés no es penal, no es moral, no es institucional, no. Yo estoy contando una historia para que vos puedas entender qué es lo que está pasando. Si hay o no hay delito, ya eso le corresponde a otras instancias. No es mi trabajo establecer un juicio moral o jurídico alrededor de este tema. Pero en ese sentido, o sea, nos has comentado más el tema profesional que te ha direccionado en este tema. Pero en tema personal, porque a veces muchos que escriben, muchos que investigan, al final siempre lo hacen por un tema personal, pues estás en toda la libertad de no contestar, pero vuelvo a repetir la pregunta. Vuelvo a repetir. Sobre todo porque, bueno, casi siempre son temas muy delicados, pero a veces también negativos, con familiares, etcétera. Pero algo personal que también te haya marcado, no sé, aparte de lo profesional, como ya lo has mencionado, pues seguirte inmiscuyendo en este tema. Mira, yo creo que para mí siempre ha sido algo personal el tema de la búsqueda de la verdad, ¿no? Eso es un tema que me interesa por razones personales. El tema de la droga es que cuando yo crecí en Tegucigalpa era muy marginal, ¿no? Pues la marihuana era rarísimo. Comenzaba a aparecer la cocaína ya por los años 90, pero realmente no era algo que estaba de tan fácil acceso como se encuentra ahora. Y había una estigmatización. Había una estigmatización. Yo crecí, además yo vengo de una familia adventista, donde el tema de la droga sigue siendo un tema de censura. El alcohol no, pero el tema de la droga sigue siendo un tema de mucha censura. ¿Por qué?
¿Por qué el alcohol no y lo otro sí? Porque ya mi familia, mis primos, ya no están dentro de la iglesia, pero los valores culturales siguen estando y el alcohol es algo socialmente aceptado. ¿No? Es algo que no tiene el mismo peso de censura. Cuando yo crecí, en los valores de mi familia, si vos fumabas marihuana, era casi como estar diciendo que ibas a la cárcel después, ¿no? Era el fracaso de una familia, se reflejaba cuando encendías el porro. Tu opinión, así, desde tu punto de vista, ¿por qué el alcohol no y por qué el otro sí? Por cuestiones políticas. Por cuestiones políticas y cuestiones económicas. El alcohol es una de las fuentes más grandes de ingresos para todos los estados, no solamente el nuestro, para todos los estados, como lo es también el narcotráfico de otra forma, de otra manera. ¿Cómo surge la narrativa del narcotráfico como lo conocemos ahora? O sea, el contrabando es algo que siempre se dio, y en el contrabando los que contrabandeaban alcohol, guaro, en su momento en Honduras también contrabandeaban con marihuana y contrabandeaban con heroína y con cocaína, que son las drogas que se movían a principios de siglo, ¿no? El cambio de la narrativa para la persecución penal en contra del consumo y en contra del uso de la droga se da específicamente en el gobierno de Nixon. Y es una decisión política, ¿no? Para poder lograr cierta relación con las iglesias evangélicas en Estados Unidos que le permitiera cierto control político en un momento donde estaba además con mucha crisis, ¿no? Esa administración que al final terminó renunciando, pero el tema de la guerra contra las drogas luego lo agarran Ford y luego lo agarra, no lo cambia, lo continúa Carter y Reagan. Entonces, iba también al asunto del control de los recursos y control de las comunidades especialmente afroamericanas. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo me meto a este tema de dónde surgen las inquietudes? O sea, más allá de la inquietud de mi temprana juventud de querer saber qué es lo que había pasado en un caso tan importante como fue cuando crecí, el caso de Ramón Mata Ballesteros, es que yo comencé a ver cómo después del golpe de Estado de 2009, la marihuana comenzó a circular, la marihuana también, pero la cocaína comenzó a circular a unos niveles que yo no había visto antes. Después del golpe. Después del golpe. No. Antes no. Antes, o sea, no quiere decir que no había. Lo que estoy diciendo es que antes del golpe yo no lo miraba. ¿No? Pero eso quiere decir que no pasaba. O simplemente es que no lo miraba. Es que mira, lo que pasa con el golpe de Estado es que el golpe de Estado realmente creó una explosión social. No hubo mucha más vinculación colectiva, participación colectiva de distintos grupos, distintas personas. De ahí surge el Partido Libre, pero también junto con el Partido Libre había mucho movimiento de calle, mucho movimiento juvenil, mucho movimiento joven en ese momento también, y coincide con un momento que está cambiando el narcotráfico. Entonces, posiblemente antes había, porque sí recuerdo que había drogas, había cocaína, había éxtasis, había otra cantidad de drogas que se vendían en las discotecas, en los bares y toda esa cuestión, pero no al nivel que comienzo a ver ya después del golpe de Estado, ¿no? Donde ya se vuelve, o sea, hace unos par de años, unos 2, 3 años, fui a Utila, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque Utila siempre ha sido un lugar de mucho consumo de cocaína, y eso todo el mundo lo sabe, todos los que hemos ido a la isla lo podemos conocer más o menos cómo se mueve eso ahí, y a mí me impresionó cómo en los bares y en las discos es de consumo abierto ya. Ya ni siquiera como diría mi abuela, ya no hay pudor. Ya el pudor de irte al baño para periquearte, no. En la mesa del bar, sí. como quien te está tomando un trago. Y eso no es solamente que hay más cocaína en el mercado, sino un cambio cultural también en las prohibiciones que antes teníamos, que tenía mi generación en cuanto al consumo. Entonces hay un cambio generacional, hay un cambio de mercado, hay un cambio político y un cambio económico. Todo eso coincide a partir del golpe de Estado que llevan a la construcción de lo que ahora creo que es correcto llamarlo un narcoestado. El problema es que quieren hacer creer que el narcoestado únicamente fue el Partido Nacional, y yo creo que el narcoestado va más allá de un partido. Es la penetración del narcotráfico en todas las estructuras del Estado hondureño, que es mucho más complejo. Y sobre todo sociales,
culturales. Por eso cuando uno ve el tema del narco, al final se expande a que lo que hoy México debate, los corridos tumbados, el tema de la narcocultura, lo que tiene que ver la narcopolítica o las el micromercado de todo este tema de la droga, la economía informal, que es aquí donde sin duda pues el narco al final ha penetrado todas las estructuras del Estado mismo. Pero no se preguntan por qué el Estado, por qué los narcocorridos son populares. ¿Por qué el corrido tumbado, Natanael Cano, Peso Pluma y todo eso, por qué son tan populares? ¿Qué es lo que el joven consume cuando está consumiendo esa música? Bueno, el fin de semana pasado estuvo, ¿cómo se llamaba este grupo? En la Vía Olímpica, Fuerza Régida. Entonces, bueno, son muy populares. Pero te hago la pregunta nuevamente. ¿Qué es lo que consume el joven cuando consume ese producto? No, para mí no es un tema tampoco que están escuchando narcos tumbados y están periqueando. No, al final, o sea, yo creo que en ese sentido no. Okay, pero voy a contestar tu pregunta. Voy a cambiarte la pregunta. Espera un momento, voy a cambiarte la pregunta. Yo te lo respondo. Cuando vos consumís otro tipo de producto cultural, ¿no? Digamos, cuando vos consumís salsa, cuando vos consumís merengue, cuando vos consumís, vos estás consumiendo algo con ese producto. Sensualidad. Exacto. A eso iba mi respuesta. O sea, al final el narcocorrido, o que antes eran narcocorridos, con todos estos grupos, los Tucanes y el grupo Exterminador, o el que asesinaron en Texas, que fue uno de los más conocidos, Martínez creo que era el apellido. Pero bueno, eso consume. Uno consume la experiencia. Y de una u otra manera, los jóvenes que están más expuestos, o los adultos también, a toda esta situación de narcotráfico, drogas, violencia, creo que se sienten representados. Y eso es lo que la música, de una u otra manera, refleja. Hay una representación cultural, sí. Y ahora, y de ciertos valores. Y la gente que no está expuesta, como nosotros, en tema de drogas y todo eso, al final también consumimos la experiencia, porque hay un sentido de búsqueda, que es eso. ¿Qué sucede en esta microcultura? ¿Qué sucede en este grupo poblacional? Entonces te sentís atraído porque pues la música está expresando esas realidades. Creo que un poco por eso también se ha vuelto igual. Pasa con diferentes músicas, que al final también la historia nos ha demostrado, porque el blues, el jazz, el reggaetón. Hay algo siempre. Hay algo ahí. Cuando cogemos una música que sentimos que nos identifica con otro grupo, que se refleja en nosotros, ¿no? Estamos consumiendo un producto. Entonces, ¿qué es lo que estamos consumiendo? Primero consumimos historias. Sí. Espérame, te voy a dar mi perspectiva. Primero, lo que decía Ismael en el tema de que no necesariamente va a ser que te periquies. Y es un ejemplo de uno de mis juegos favoritos, GTA, que en un momento se pedía identidad en Estados Unidos para comprarlo. Grand Theft Auto, para los que ya ven el 6, esperemos que vengan en este siglo. Ese juego, por mucho tiempo se decía, no, es que si los niños lo juegan, van a ir a hacer tiroteos, van a atropellar gente en las calles, y no, o sea, no existe ningún tipo de correlación entre juegos. Exacto. Y lo mismo pasaba con el rock. No sé si vos sos rockero, tenés pinta de rockero, pero en algún momento lo fui. El rock se decía lo mismo. Goku, que nacimos con Dragon Ball. Los niños se suicidaban cuando miraban Goku porque pensaban que iban a revivir. Pero ese no era... es cierto, que los niños se iban a suicidar. A mí lo que me enseñó Goku fue valores y cuestiones, pero muchas veces ese tema conservador viene de que no, si escucha esto, si juega esto, si ve esto, se va a volver así. Entonces, yo creo que Ismael tiene razón. Escucharlo no significa que te vas a volver. Pero para mí la gente voy a sumar el tema de la música a las narconovelas porque les gusta ver, digamos, esa experiencia de poder. ¿Y por qué te lo llevo a ese caso? Game of Thrones o todas estas series, House of Cards, que no son de drogas, pero son de los que mayores récords pegaron en Netflix, por ejemplo, porque, digamos, la historia de cómo llegó a ser presidente a través del fraude, que es el caso de House of Cards, Game of Thrones, cómo se matan para llegar al poder. Pensaría yo que es en esa línea, ¿verdad? Que les da esa experiencia que decía Ismael, no de drogarse, sino la experiencia de qué sería vivir con ese nivel de poder adquisitivo, con ese nivel también de poder en instituciones como el Estado. Mira, sí. En efecto, eso es parte de, pero también aquí hay elementos bien básicos, creo yo, que de todos los humanos, ¿no? Todos los humanos primero que queremos entender el entorno.
Así es. Y en un ambiente en donde los medios callan, tenemos que buscar cómo explicar lo que esto... O sea, porque todos los días vemos muertos. Y mataron al vecino aquí en la esquina, y mataron al otro lado, y hubo tal masacre allá en Choloma. Y uno quiere saber qué es lo que está pasando. Y nadie te lo está explicando. Nadie te lo está diciendo. Los medios te cubren la noticia, pero no van más allá de decirte, bueno, si es que esto corresponde a una guerra que hay este cartel con este cartel se están peleando por este territorio. Nadie te lo está explicando así. Entonces la gente quiere conocer qué es lo que pasa. De alguna forma, y aquí viene el tema del libro, el libro explica eso que los medios, pues que yo, de hecho, mucho del material del libro son noticias que salieron en los medios, pero que cuando las ves aisladas, no estás entendiéndolas como las pones todas dentro de un solo mapa y decir, esto ocurrió porque había una guerra entre el Chepe Chandal y el bombazo Chinchilla, y por eso estaban matando en esa zona, y este masacre corresponden a eso. Entonces, el narcocorrido, como sea que se llame ahora, ¿no? Esto explica a los jóvenes, le da una narrativa que permite entender el entorno de una manera mucho más clara para ellos, ¿no? Entender quién es el Señor de los Cielos, entender quién es Pablo Escobar, entender. Y lo otro que también es importante reconocerlo es que también tiene un tono aspiracional, ¿no? Porque hay una sensación, y correcta, de que la sociedad no funciona para la gran mayoría de las personas. De que mucha gente está condenada a nacer pobre y a morir pobre. Estamos hablando de millones de personas en América Latina van a morir pobres. Esa misma tesis del tema del por qué escuchan narcocorridos, ¿cómo lo usarías para explicar, por ejemplo, Bad Bunny, o explicar los que no son tan poéticos en su... O sea, son canciones bien burdas. A mí me llega. Yo soy fan de Bad Bunny, ¿eh? Yo también. Y me gusta el último disco, el de Debí tomar más fotos y todo. Mira, yo creo que al final siempre viene un tono de querer identificarnos con un grupo, de querer, de saber de que si a vos te gusta la misma música que a mí me gusta, posiblemente podríamos tener algo en común que nos permita tener una alianza frente a un montón de gente que no entiende el mundo de la misma manera que nosotros entendemos, ¿no? Entonces, la música cumple el sentido de que nos permita a todos corear una canción. No nos conocemos, pero ponen una canción aquí, como todos la conocemos, ya nos sentimos como parte de ese grupo. ¿No? Yo dejé apuntada un sentido de pertenencia, pero también un sentido de búsqueda de identidad, búsqueda de información, aspiraciones de esos personajes que lograron salir de la pobreza, que eran igual que yo, ¿no? Que de alguna forma tuvieron el valor de enfrentar al sistema, jugándole en contra del sistema, y pagaron el precio muchas veces, porque en los corridos tampoco es que los personajes ganan. Te cuentan cómo lo matan, te cuentan cómo lo meten preso, cómo lo agarran. Te cuentan al final también el final de esos personajes que sirven de aspiraciones. Nadie en el narcotráfico entra pensando que va a salvarse. Que va a durar tanto tiempo. Y que va a durar tanto tiempo. La expectativa de vida de las personas que entran al narcotráfico es de 5 o 10 años. Tengo una pregunta ahí que la voy a pasar al siguiente bloque, pero este es un segmento conspirativo, Oscar, y Ismael, si tenés tu teoría también, ¿por qué o sea, cuál es, digamos, realmente el fondo de prohibir esto? Porque cuando uno ve la historia, el té fue prohibido por el Reino Británico, el café fue prohibido en algún momento, y podemos ir, digamos, el alcohol fue prohibido. En este caso específico, ¿por qué esto ha sido por qué sigue siendo prohibido? ¿Quieres que te responda ahorita o vamos al corte? Si quieres, vamos al corte, porque para que terminemos conspirativas y después vamos en voz alta. Así que quédense ustedes en sintonía y ya regresamos en breve. Bueno, gracias por seguir en sintonía. Vamos a nuestro segmento de En Voz Alta, pero le dejamos una pregunta ahí a Oscar sobre las teorías conspirativas. Ay, que quería responderla después del corte. ¿Cuál era la pregunta? Hablamos tanto estábamos hablando de que se prohibió el café, se prohibió el té, el alcohol. ¿Por qué esta prohibición? ¿No? Yo creo que tiene que ver con el control del territorio, ¿no? Tiene que ver con Estados Unidos
como un poder imperial que impone una narrativa y impone también una forma de control. Si vemos un poco la primera guerra contra las drogas, que tenemos recuerdo realmente es la guerra del opio, ¿no? Con China, ¿no? Y ese se llevó para poder establecer un control en el territorio de China y en el mercado chino. El narcotráfico es una industria que funciona como cualquier industria que sigue las mismas reglas del capitalismo, solo que sin filtros, ¿no? Porque no puede llegar al sistema jurídico, entonces recurre a veces a la violencia para establecer diferencias económicas, pero en ese sentido, el control de ese flujo que Estados Unidos conoce que es necesario para poder aceitar no solamente las cantidad de adictos que tiene Estados Unidos, sino también las economías mismas, porque hay toda una cantidad de dinero que se mueve dentro del sistema financiero, dentro del sistema de bienes raíces en Estados Unidos que proviene del narcotráfico, que Estados Unidos necesita ese recurso también o necesita controlarlo o para poder establecerlo. Y la guerra contra las drogas le permite tanto controlar el territorio local en América Latina como controlar también el mercado. Como ya la industria del narcotráfico. Entonces, por eso existe, por eso también en momentos como el actual, en la cual Estados Unidos está, todavía no logro muy bien entender por qué hay cierta crisis económica en Estados Unidos, ¿no? Vemos que gobiernos como el de Donald Trump recurre a la retórica de endurecer la guerra contra las drogas, pero lo que está buscando realmente es controlar. Porque tampoco puede permitir que se les salga completamente de control. Entonces establecen como canales, como impuestos. Y lo otro es el rol de la DEA. La DEA surge como una instancia creada como una agencia creada para perseguir el narcotráfico. Tiene un presupuesto por parte de Estados Unidos que le permite poder funcionar, pero mucho del dinero que usa también para sus operaciones proviene del mismo narcotráfico. Entonces, de las incautaciones. Entonces, hay como una retroalimentación, como un estímulo, una simbiosis ahí, o sea, también sí, entre las instituciones que atacan al narcotráfico, pero necesitan que el narcotráfico exista. O sea, imagínate qué pasa con toda la agencia y el poder que tiene la DEA si desaparece el narcotráfico. En el caso de Asia, ¿quién controla esos mercados? Porque ahí no es... O sea, ahí quien controla es Rusia, o sea, China. Y hay mercados de drogas. Mira, yo creo los carteles ya funcionan al mismo nivel de las corporaciones, de las grandes corporaciones internacionales. O sea, ¿quién controla el mercado del arroz en Europa? O sea, hay 2, 3 grupos económicos muy poderosos que venden todo el arroz en Europa, ¿no? Para poder darte un ejemplo, el café. ¿Quién controla el café en Estados Unidos? Hay 2, 3 grupos. Olvídate que el pequeño productor hondureño de Marcala va a ir a vender su café y tener éxito ya, que eso no funciona así. Es lo mismo con las drogas. Si vos ves ahorita, por ejemplo, Ecuador, que es un caso interesante. Ecuador está pasando ahorita por una crisis de violencia muy grande, producto de la guerra contra las drogas, pero además porque ahí tenés a todos los carteles del continente, del mundo metido. Ahí tenés la mafia albanesa, tenés la mafia, las pandillas brasileñas, tenés el Tren de Aragua, el Cartel de los Soles, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación. Ahí tenés todos los grupos mafiosos. Y estos grupos coinciden en Ecuador, porque Ecuador es la puerta de salida de la droga. Y a partir de ahí lo distribuyen a sus distintos canales. Entonces, ¿quién controla el tráfico en Asia? Pues será una versión asiática del cartel de Sinaloa. Pero y de parte de la institución de gobierno, vos decías, digamos, el caso de la DEA de Estados Unidos. O sea, yo tengo una visión diferente de muchos de estos temas, pero en el caso de, nos vamos a Asia, que está Rusia y China, que no tienen legalizado esto. Entonces ellos tienen agencias también de control de drogas. Si te vas a Europa Central y Europa, digamos, los países nórdicos, tampoco es legal, pero hay instituciones del gobierno que combaten esto. Que la combaten, pero todas dependen en gran medida de la asistencia de los Estados Unidos para poder establecer eso. Pero también... Pero no China y no Rusia. Pero hay que entender que el negocio de las mafias no es solamente uno.
O sea, las mafias también tienen una capacidad de diversificación. ¿Qué es lo que ocurrió cuando el cartel de Sinaloa perdió, que en aquel momento representó 35% de sus ingresos con la legalización de la marihuana en Estados Unidos? Buen punto. Se transformó a traficar inmigrantes. Exactamente. Entonces vemos cómo esos canales que utilizan los van transformando y ¿qué es lo que es un ejemplo bien interesante? Cuando hay crisis humanitaria en un país, ¿no? A donde se recurre para poder introducir la asistencia humanitaria es a las mafias. Tienen mayor aceptación o mayor también porque profundidad. conocen cómo meter productos a los lugares de manera clandestina, conocen a qué policía sobornar, a qué alcalde le sobornar. Entonces ellos tienen canales que les permiten traficar y los utilizan no solo para la droga, sino que los utilizan para productos de consumo diario, los utilizan para contrabando de granos básicos, para tráfico de personas. Entonces son industrias que yo imagino que han de tener sus departamentos, ¿no? El departamento de tráfico de personas, el departamento de estupefacientes, el departamento de aceite de oliva, qué sé yo, qué es lo que están vendiendo. Entonces, y a veces... Y el de asistencia a los políticos. Y a veces, o de relaciones públicas. Y a veces estos carteles también son estados. También son grupos políticos muy poderosos, que es el caso, por ejemplo, de Corea del Norte. Uh-huh. Corea del Norte. Venezuela. El caso de Venezuela, ¿no? O de Nicaragua. Ellos no permiten que las mafias funcionen fuera del control del Estado. Entonces, existen en la medida que el Estado mismo permite que existan. No porque son estados verticales, porque la forma en que está establecido el poder. En estados más democráticos, menos verticales como el nuestro, permite que se existan otro tipo de economías paralelas, pero esas economías paralelas, entiéndase caso Corium, existen porque el Estado no tiene la capacidad de poder establecer control de ese territorio. Pero en la medida que establece control de ese territorio, también establece control de ese tráfico y de ese mercado. Porque es lo que genera los recursos para los propios administradores del Estado. Yo creo que también es un tema de beneficios, porque de una u otra manera lo ilegal, lo que no paga impuestos, lo que puede de una u otra manera evadir ciertos reglamentos, normativas, leyes, pues es un beneficio más extraordinario que todo lo que hoy tenemos. Es decir, imaginémonos montar una empresa, los impuestos municipales, los impuestos estatales. Entonces, también creo que es un tema de beneficios, y estos beneficios, pues, como vos lo has explicado, Oscar, al final se distribuye en diferentes actores, llámense los locales, los políticos, lo que se lava, el dinero, la misma redistribución o reconfiguramiento de otras actividades, pueden entrarle al tema de bienes raíces, pues, y que esto al final también de manera económica sostiene, vamos a decirlo, a gran parte de la economía nacional y regional. Es decir, la gente que trabaja para ellos, los mismos bancos, el sistema financiero cuando les lava el dinero, o los mismos empleados de la seguridad que tienen los narcos. Entonces, todo al final, yo tengo también cierta teoría que los estados son una gran lavandería, porque son los que permiten, por ausencia o por darle la mirada a otro lado, al final todo el dinero del narcotráfico, en el caso de Honduras, es una gran lavandería, como he mencionado. Llega un trabajador que hace sus 8 horas en un cartel, llega a su casa, manda a su esposa a comprar la pulpería, los alimentos. Genera los recursos. Y va metiéndose, por eso a mí me gusta esa analogía de usar la lavadora, porque la lavadora cuando lava da círculo. Y va mezclando todo. Va mezclando todo. Entonces, al final, creo que eso también parte de los beneficios, parte que no existe esa regulación, para saber que un político, por ejemplo, de la noche a la mañana anda una Prado, una camioneta de estas Tao, Chevrolet, etcétera, y uno dice, pero bueno, el salario de diputado, aunque sí es extraordinario para la media de Honduras, pero de una u otra manera tampoco es para tener 2, 3 casas en 4 años. Entonces,
todos esos elementos sí juegan en contra para un país que quiera. Y fíjate, regular. Ismael, que un ejemplo bien claro de eso lo vemos en Colombia. ¿Qué pasó en Colombia? Aquellos lugares que fueron centros de control, tanto de los paramilitares como de las FARC en su momento, eran lugares donde el Estado no tenía control. O sea, ellos se estacionaron en esos lugares, establecieron unos pequeños estados con sus propias reglas y servían como de jueces y de policías y toda la cuestión, en un estado paralelo al estado colombiano. Cuando ya viene el desarme y viene ya la desmovilización de estos grupos armados, el Estado toma control de eso. El Estado toma control sobre lo que construyeron los grupos criminales. Entonces, de alguna forma también el Estado, hay una relación entre el Estado y los grupos criminales porque el grupo criminal es como una punta de lanza que le permite al Estado expandirse en lugares en donde no tendría forma de controlar. ¿Qué es lo que ocurre en Honduras? Tenemos La Mosquitia, tenemos Olancho, tenemos Colón, que toda esa zona no es zona controlada por el Estado. El Estado no tiene la capacidad de ejercer control de ese territorio, a veces ni siquiera en lugares de Tegucigalpa, San Pedro Sula, mucho menos hablar de esas zonas tan lejanas del país, ¿no? Pero el narcotráfico sí ejerce control de ese territorio y ejerce control de poblaciones, ejerce control de recursos naturales dentro de su lógica extractivista, ¿no? Dentro de su lógica. Hay un orden, hay un orden, hay una estructura, porque el poder no permite que nada quede en el vacío. Siempre alguien tiene que absorber ese poder. Cuando el Estado ya logra construir la capacidad para poder ocupar ese lugar, desarticula esos grupos criminales y se queda controlando el territorio. Pero antes el narcotráfico lo abrió. Narcocarreteras. Esa narcocarretera de Sico y Paulaya, que yo recuerdo que se está construyendo desde los años 90, ¿no? El Estado jamás hubiera construido una carretera ahí porque no tiene el incentivo económico para poder hacerlo, porque la gente no paga impuestos en esa zona, porque tampoco es una zona económica importante dentro del margen legal, pero para el narcotráfico es importante. El narcotráfico abre la carretera, ahora el Estado toma control de la carretera, pero no la destruye, la usa. Y aún así permite o por lo menos tiene la capacidad de decirle a la gente que, porque yo he escuchado, bueno, en las noticias sale que hay bloques de esa carretera que no se puede circular porque el dueño de ese terreno dice, no, ahorita no, en tal horario sí. Hasta eso ni siquiera tiene la capacidad. Antes de pasar a que veamos los comentarios, sí tenía una pregunta, Oscar, desde el punto de vista conceptual, ¿qué es lo que genera el contrabando? Independientemente sea drogas, café, ganado. Una reducción del costo para aumentar la ganancia. ¿Qué es ese costo? El impuesto. Al final el contrabando es una forma de evadir impuestos. Básicamente. Sí, porque el producto te cuesta lo mismo. Sí. Uh-huh. El producto te cuesta lo mismo, ¿no? Exacto. Quizás lo traes en otro lugar de una forma barata porque también ya visto los impuestos del puerto de origen, pero el producto te cuesta lo mismo que te costaría de una manera legal. Lo único que estás ahorrándote es el pago de los impuestos. Sos libertario y no lo sabías. Es una broma que tenemos. O sea que nosotros somos muy contrarios al tema de los impuestos. Es porque Honduras es un país que siempre fue reacio a pagar los impuestos. La gran pelea con los jolanchanos allá por el siglo XIX, que llegó como varias guerras hasta que finalmente José María Medina terminó arrasando con la Orcancina de Olancho, era porque no querían pagar impuestos los jolanchanos. ¿De que eso no lo sabía? Sí, siempre hemos sido un país que porque tenemos estados débiles, porque tenemos administradores del estado corruptos, porque es un estado ineficiente que no lleva realmente la función que debe cumplir a la gran mayoría de las poblaciones, no nos gusta pagar impuestos. Entonces es un círculo vicioso, no pagamos impuestos que no permite que el Estado se fortalezca, por lo tanto el Estado no puede cumplir las funciones, por lo tanto no queremos pagar impuestos. Vamos, bueno, ustedes elijan el comentario. Hicimos una encuesta, aquí estoy sacando una encuesta en Facebook, hicimos también una encuesta en X para discutirlo un poco. Vamos a empezar con la de X. Que, bueno, era una encuesta en la que dejaban sus comentarios, pero también podían votar. Y le pusimos, en el caso de X, la pregunta era: ¿usted cómo resolvería el problema del narco en Honduras? Y las dos opciones eran descriminalizando su uso, que perdió en este caso 27%. De los 1023 votos dijeron
que esa sería la vía, y el otro 73% dijeron que medidas más estrictas. Entonces aquí ustedes pueden elegir cualquiera de esos comentarios, el que les guste, y comentarlos. No sé si empezamos con vos, Ismael. Sí, bueno, hay un comentario Estoy buscando comentarios. Incrementar 50% de impuestos, pero creo que aquí pues es el tema de la política fiscal. El de John Wick. El de al final, sí. Y de cómo entonces a medida, pues hay una regulación del Estado, en este caso el tema impositivo, ayudaría. No obstante, aquí yo diría que... O sea, bueno, cobrarles un impuesto del 50% sería beneficioso para ambas partes, pero si no, o sea, pagan cero. Sí, por eso, pero también es el tema de la pregunta, de cómo ayudaría a disminuir, erradicar el tema del narcotráfico. Y creo que es en cierta medida de lo que hemos hablado, del otro lado de la moneda, es decir, el Estado, la fortaleza que debería tener, pues sin duda la política fiscal siempre va a ser coercitiva. Entonces, pero si empiezan, o sea, el contrabando, digamos, de ganado y café es porque los impuestos son muy altos, ¿cómo aumentarlos resolvería el problema del narco? No. Porque tiene que darle un beneficio para la industria. Si no da un beneficio para la industria, no funciona. El asunto aquí es que también no solo es ponerle impuestos, sino todo lo que opera a través. Por eso hay un SAR, por eso hay un tema de reglamentos. O sea, yo agarro el comentario porque sí hay que crear una institucionalidad, por decirlo de alguna manera, que va a regular, va a normativizar el tema del narcotráfico. Pero yo te traigo ahora la pregunta de ¿qué es lo que establece el precio de la droga? La demanda. Sí. No la demanda. La demanda mantiene el mercado, pero el precio de la droga, ¿qué es lo que lo establece? Según los estudios, el tema, no la demanda, sino los costos de todo el tema de comercialización, de toda la cadena de transporte. De toda la cadena de transporte, seguridad. El costo de la droga es seguridad. Seguridad, porque a medida no cuesta, que todos lo ejemplifican de esta manera. No es lo mismo un kilo en Colombia, claro, estigmatizado Colombia, pero bueno, Perú, Ecuador, lo que sea, de Sudamérica, Venezuela, versus un kilo en Estados Unidos. Sí, entonces es todo ese costo de pasar la cadena de transporte, pago de corrupción, pago de policía, pago de políticos y todos los distintas escalas. Cada país que va pasando va aumentando el costo, y eso es lo que establece el costo final. Entonces, el precio, vamos a ver, el café es lo mismo, el chocolate se vende mejor en Estados Unidos porque tienen mayor poder adquisitivo, tienen el dólar. Pero si tuvieras que poner las mismas prohibiciones que pones sobre la cocaína al café, si tuviéramos las mismas prohibiciones, que tenés que pagar extorsión, tenés que pagar a políticos y policías por cada puerto donde va pisando, entonces ahí tendrías un precio mucho más alto de lo que lo consumís ahora. Es que depende, porque vamos a ver, si una droga pierde su demanda, por muy cara que sea, no la compras. O sea, que esa es una ley económica. Y aquí viene el otro detalle. Nada de las estrategias de lucha contra las drogas realmente hace un impacto en el precio de la droga. O sea, el precio se ha mantenido exactamente igual en los últimos 40 años. No ha cambiado nada, a pesar de toda la inversión que ha habido en contra de la droga, a pesar de toda la inversión que ha habido para destruir cultivos. ¿Qué es lo que hacen los gobiernos? Fumigan los cultivos, y el precio del producto bruto, que es la hoja de coca, representa menos del 3% del precio total de la cocaína. Entonces realmente están atacando algo que es muy visible, 20 hectáreas, 100 hectáreas, 1000 hectáreas de sembradío, pero el nivel de costo para el mercado es muy pequeño, porque realmente ahí no viene el costo. El costo viene en todo el transporte y el tema de seguridad que tiene que enfrentar. Entonces, si querés cambiar el narcotráfico, tenés que entender qué es lo que genera el precio del narcotráfico. La demanda. Es que si nadie lo consume, que es mucho de lo que argumentan, digamos, aquí lo voy a decir, lo que mucho se argumenta de que en Estados Unidos es que se consume, en Europa es que se consume. Si no se consumiera, entonces desaparece no hay una demanda por ese producto. Pues. Sí, pero la demanda no puedes eliminarla. Voy a compartir en las redes, vos tocaste un punto buenísimo de por qué la cocaína se ha mantenido en el mismo precio cuando se le quita la inflación, por gramos se podría decir.
Y es bien interesante porque fue un economista que lo que identificó fue, creo que agarró los 70s a 2020 y dijo que raro porque el precio de la cocaína se ha mantenido relativamente estable. Porque no sube o baja. Y es muy parecido a lo que pasa en la industria del cigarrillo y del alcohol. ¿Por qué? Porque ellos están tratando de capturar nueva demanda. Ellos tienen poder monopólico realmente, Sí. muchos de ellos, Sí, pero sí, no sí. llevan los precios a niveles prohibitivos. ¿Por qué? Porque si el precio de un producto, ellos, es interesante porque de manera intrínseca ellos son economistas, pues, o sea, dicen, si yo le subo al gramo, va a ser tan caro que la nueva demanda no lo va a poder comprar, es decir, los jóvenes, y voy a perder mercado. Por eso el precio de los cigarrillos, digamos, por mucho que se cree que uno le puede subir el precio y la gente lo va a seguir consumiendo, se ha mantenido relativamente estable. Creo, no sé si a ese estudio te referís, que el gramo Hay un libro que se llama Narconomics, Ujú. que te habla muy bien cómo funciona todo esto. El tema con los cigarrillos es que sí se ha probado que aumentar los impuestos de los cigarrillos reduce el consumo de cigarrillos. Sí, ¿No? correcto. Ese está comprobado. La gente no te consume igual si la caja cuesta $2 o si cuesta 10. ¿No? Y promueve el contrabando. El tema con el consumo de la droga es que el consumo de la droga, como es ilícito, vos no puedes tener control también sobre los consumidores, ¿no? Ni determinás cuánto es esa ley entre la oferta y la demanda, cuánto puedes, no sé, disminuir si hay un incremento por impuestos, que es el comentario que nos hacían. Pero todo eso no se puede determinar a ciencia cierta porque al final no tenés. A mí me llama la atención en los comentarios cómo existe la idea de que estos gobiernos fuertes, pseudofascistas, ¿no? Y aparece alguien ahí que puso el meme del señor del bigote, del bigotío, cómo resuelve el problema de las mafias y de los carteles, ¿no? O otro que hace referencia también a que lo que ocupamos es un Bukele para que nos resuelva el tema. Y lo cierto es que eso nunca ha ocurrido en la historia. O sea, los regímenes autoritarios entienden el peso de la economía, entienden el peso del mercado de la droga y no lo eliminan. Porque lo controlan, que es distinto, lo monopolizan. ¿Vos no crees que ese comentario, Ismael, del 50% tenía otro... Era un poco sarcástico, es la mitad Puede ser. Puede ser. No lo voy a poner así en the spot ahorita. El otro 50 para... En el caso de Facebook, de la encuesta, ¿cuál fue su favorita? Aquí Ismael creo que no dice no, vos dice Oscar, fue que te quedaste pendiente con tu... Yo solamente vi el de... En el siguiente segmento, solo para adelantar, en el siguiente segmento les voy a mostrar algunos gráficos del por qué. Ahorita tuvimos una discusión ahí un poco económica de dónde viene el precio y demás, que van a ver más adelante. Yo traigo, digamos, un contraargumento de por qué deberíamos de tener una conversación más amplia de este tema. No lo voy a quemar para que se queden en sintonía, y también ahí Oscar nos va a hacer también darnos ese honor de firmarnos estos libros para que lo puedan ganar en el giveaway. Entonces ahí, Oscar, no sé, son un montón de comentarios en el de estoy Facebook. viendo, Elegí tu favorito. Sí, no, hasta Kim Jong-un salió ahí. Sí. Bueno, sí, pero vuelvo a decir, la gente tiene una idea equivocada de lo que ocurre realmente en las dictaduras y lo que ocurre en ese tipo de regímenes autoritarios. Ahí quien se sacrifica, quien pierden son los derechos civiles, pero los derechos comerciales de los grupos de poder fácticos como el narcotráfico se transforman, pero no desaparecen. Y tampoco el tener mercado. Yo creo que algo que coincide la gente es sin cambiar la dinámica de consumo, difícilmente va a cambiar la dinámica del mercado, ¿no? Obviamente hay que cambiar, y quienes consumen la cocaína y quienes generan el narcotráfico en ese sentido son los países del norte, ya sea Europa o Estados Unidos, ¿no? ¿Qué no quita que nuestros países en ese tránsito se han convertido en consumidores también. Pero nosotros tenemos el mercado. No, también. No, la cantidad de cocaína que utiliza toda Honduras no se compara con la cocaína que utiliza todo Nueva York. No. Ni que estuviéramos con las dos narices. No sostenemos ese mercado. Es un mercado poco interesante para cualquier industria. No solamente el narcotráfico. Cualquier industria sabe que aquí no tenemos la capacidad de poder compensar
el mercado de Estados Unidos. Y ahí nos podemos ir a discutir cuestiones más estructurales de Estados Unidos que impiden que cambien esos hábitos de consumo, desde los hábitos de la cultura laboral. O sea, es un país que realmente quiebra el cuerpo de las personas y que de alguna forma para poder funcionar en ese mercado, ya sea en la bolsa de valores o trabajando en la bolsa de valores o trabajando en la construcción, es el consumo de sustancias. Y por eso tenés como fentanilo y otras drogas que se llevan, porque es lo que permite para mucha gente mantener el ritmo de producción que requiere vivir en Estados Unidos. Y fíjate que ese caso, el fentanilo es bien interesante porque es parecido al crack y otras, que esa demanda vive poco, porque es tan potente la droga que mata al consumidor. Realmente no, siendo bien así crudos, no es un mercado sostenible. Tengo entendido que los mismos carteles están buscando resolver eso, que es un problema para ellos porque ellos no quieren tampoco eliminar su mercado. Y fíjate que aquí tengo un comentario en Facebook de Milo Núñez Renderos que dice: primeramente, arreglemos nuestras vidas y familia. En casa comienza todo. La sociedad nuestra está más podrida que los que se dedican al narco. Aquí el que no tiene chandinga, tiene mandinga. Es un comentario bastante lejano. Hay otros ahí que decían desaparecer el Partido Nacional, desaparecer a los cachurecos y liberales. Realmente creo que se confunde un poco porque la línea, o sea, el objetivo no es eso de la encuesta, sino me llama la atención este tema de los valores, Oscar. Sí, yo siempre he reaccionado incómodo cuando aparece el argumento de los valores en temas económicos y políticos, ¿no? Porque la gente no deja a sus niños solos porque no tiene valores. Los hijos no se están criando solos porque los padres no tienen valores. Los hijos se están criando solos porque los padres ocupan tener 2 trabajos cada uno para poder mantener mínimamente una calidad de vida decente, ¿no? Entonces, si vamos a cambiar valores en la familia, vamos a darle todo ese peso de los valores, pues hay que crear un distinto régimen laboral para las personas que permitan que vivamos con nuestros hijos, que vivamos sin estrés, que tengamos fuentes de ingresos suficientes que nos permitan aspirar a un futuro digno para nosotros y para nuestros hijos. Pero si no estamos echando toda la culpa en las familias que apenas logran sobrevivir en la economía. Sí. ¿Tenés algún comentario favorito de lo que... No, favorito no, pero sí creo que el tema político también cuando uno lee los comentarios, en eso de eliminar partidos, de cómo los políticos realmente uno se hacen de la vista gorda de este tema a profundidad, pero yo creo que también la gente entiende de una u otra manera que hay un Estado, hay un administrador del Estado que es el gobierno, y que el gobierno también es gran responsable de reducir el tránsito, el consumo y todo lo demás, porque hoy hemos hablado de la droga, pero todos los efectos, lo que vivimos como en la delincuencia, el tema de desintegración familiar u otros, la narcopolítica, cómo los políticos al final también son financiados por el narco, etcétera, etcétera. No lo hemos abordado, pero la gente sí entiende que hay un responsable y este caso, pues todos los gobiernos, sin etiquetar a uno, sí no ha respondido a la gran cantidad de tránsito de droga y ahora que nos hemos vuelto hasta productores. Yo tengo una pregunta para los dos. Si el gobierno ha sido ineficiente para controlar esto, ¿para qué queremos más gobierno? O sea, vos decías, Oscar, que el líquido es el que prácticamente acuerpa al gobierno y empieza a filtrarlo. Si no existiera, digamos, ese estado, ¿qué pasaría? Pero respondémoslo después del corte y vamos a ir al último segmento de Factos, donde nos vas a ir ahí con tu autógrafo. Así que quédense en sintonía. Bueno, gracias por seguir en sintonía. Vamos a nuestro último segmento en Factos. Vamos a ver algunos gráficos. Voy a hacer un anuncio breve que puedan ir al sitio web de este cortometraje titulado 1000 Juventudes del joven Marvin Josué Cruz. Ahí van a ver rotulado ya el video para que lo puedan ir visitar. También tiene una cuenta en Instagram que se llama 1000 Juventudes.
Y ahí pueden, digamos, aprovechar a ver el talento y la producción nacional que tenemos en el país para que lo apoyen, para que dejen sus comentarios. Y bueno, seguimos aquí con nuestra conversación que teníamos con Oscar y con Ismael. Antes de ver esos gráficos, o si querés los podemos ir viendo para que nos contes tu experiencia con el tema de la gente joven. En este primero, y son de fuentes internacionales bien interesantes de qué pasó en países, por ejemplo, Portugal, esa es la primera que van a ver. ¿Qué sucedió en Portugal después de que se descriminalizó el uso de cierta droga? Pero yo sé que no son todas. Creo que República Checa es mucho más libre. Pero bueno, en el caso de lo que están viendo aquí, dice que la más interesante, las personas que han sido encarceladas por crímenes relacionados a las drogas bajó de 3.863 en 1999 a 1.140 en el 2017. Nuevos casos. Y eso reduce significativamente la carga sobre el sistema penitenciario, ¿no? Exacto. Que es uno de los problemas que estamos teniendo en muchas partes del mundo. Entonces, y acá hay una estadística parecida. ¿Cuánto se reduciría el sistema penitenciario en Honduras si los delitos relacionados con pequeño tráfico y con tráfico de marihuana se desaparecieran? Y estamos hablando de casi la mitad de la población penitenciaria saldría libre. Entonces sí es un dato muy grande. Muy buen dato. De gente que ha sido encarcelada por pequeñas cantidades de marihuana o incluso pequeñas cantidades de otro tipo de drogas. Si lleváramos la discusión a un nivel mucho más complejo que no la estamos llevando como sociedad, no estamos teniendo la discusión. Y que también hay cierta lógica, porque si venís y disminuís el tema penal o todo lo que tiene que ver el normativo, pues la otra cara de la moneda es que no los vas a encarcelar. O que tienes que liberarlos si han sido porque la retroactividad favorece al reo en ese sentido. Y los otros es el del 2000, por ejemplo, es interesante porque la cantidad de personas que han sido diagnosticadas por inyección en lugares donde además... Con HIV. Porque el sistema, al legalizarlo, favorece la entrega de jeringas y evita el intercambio de jeringas. Que es el caso de la heroína, ¿verdad? Y caso de la heroína. Y ahí se reduce la cantidad de infectados con VIH. También en lugares donde hay consumo de fentanil, que se identifica que hay zonas ya donde está muy expandida el consumo de las distintas drogas que contienen fentanil. Está también la inyección de los reactivos que permiten que la gente no se muera, ¿no? Hay unos reactivos que están también distribuidos, por ejemplo, en lugares como en Boston o en lugares como en Seattle, que permite que reduce la cantidad de muertes por sobredosis porque hay un acceso a los medicamentos que se requieren para evitar la muerte de las personas, asumiendo que al evitar la muerte de las personas hay mayor posibilidad de que eventualmente esas personas logren también rehabilitarse. Entonces, esos son parte de los programas que hay en este sentido. Muy buenos datos, la verdad. Gracias, Oscar, porque es un podcast y hablamos así como medio informal, pero el objetivo es también educar a la población, ¿verdad? El siguiente gráfico que vamos a ver es justamente lo que estábamos hablando de la generación Z. Y creo que me voy a quedar con este gráfico únicamente para que vos nos contés la anécdota que tenías. Y aquí lo que vemos es que la generación Z, es decir, nosotros los que somos menores de 30, consumen menos alcohol que el resto de las generaciones. Y lo que ustedes están viendo en las barras a la audiencia es que los que más consumían eran los boomers, es decir, digamos, mis papás, los que están arriba de los Es la 60. generación de los bolos. Generación de los bolos. Generación X, que son los que vienen un 40 y vos sos generación X, Oscar. Sí. Vos sos generación, sí. ok. Vos consumen menos los de tu generación y de ahí los millennials, aquí Ismael, son de los que le siguen con los que más consumen, pero los generación Z casi no consumen alcohol. No voy a mostrar la otra gráfica, pero había otra que decía que de todas estas 4 generaciones son los que menos alcohol consumen. Yo lo comparo un poco con el que conozco yo, que es generación Z, es mi hijo, que tiene 21 años, ¿no? Y me parece interesante que en sus fiestas no hay alcohol. ¿En serio? Y son 10 personas, 12 personas, y están ahí y no hay alcohol. No compran alcohol, ¿no? Y realmente es algo que está obligando a la industria del alcohol a replantearse cómo hacer frente a este cambio cultural. Bueno, hay cerveza sin alcohol ahora.
Sí, pero lo que consumen un montón de esos refrescos con energéticos y toda esa cuestión, ellos sí lo consumen mucho. Consumen... y hay cambios también alrededor del consumo de la droga, porque uno pensaría, bueno, no están consumiendo alcoholes porque están periqueando lo loco. Y tampoco, porque además en lugares como en Estados Unidos existe mucho el miedo ahora de que la cocaína no tienen control de cómo está llegando. Entonces muchos jóvenes han optado por dejar de consumir la cocaína y comienzan a consumir más marihuana de producción local o algunas veces incluso autoproducida por ellos, que tienen sus propias plantitas en su jardín, y eso es producto también de la despenalización. Porque a mí me parece que si hay una droga que debería despenalizarse es la marihuana, ¿no? Desde el momento en que es posible sembrarla en cualquier jardín, o sea, ¿qué interés hay ahí detrás de penalizar algo que es producido de manera tan fácil, ¿no? Como producir, qué sé yo, como prohibir los tomates o prohibir las lechugas, ¿no? Si tu jardincito ahí. Si quiere consumirlo, lo consume. Si no lo quiere consumir, no lo consuma. Entonces, ya el tema de la cocaína, del fentanilo, de los opioides y otro tipo de drogas más duras que requiere una producción industrial es otra discusión. Es otra discusión. En Estados Unidos hay algunos lugares donde está ido llevando y han habido como reacciones, incluso ahora se están revirtiendo algunas, como en San Francisco, por ejemplo, en Oakland, que se había liberado todo el tema de la droga, ahora se está revirtiendo algunas de esas decisiones porque la gente ha reclamado el uso abierto de las drogas, y yo creo que también es una prueba de ensayo y error que estamos teniendo como sociedad de entender cuál es la forma de relacionarnos con todo este tipo de consumos. Como dice Yatfa, no con exceso. Sí. Que vos nos contabas el tema del fentanilo, la cocaína, del por qué, digamos, le tienen miedo en Estados Unidos, decía, de que están consumiendo menos cocaína en esta generación Z. En esa generación sí, porque están creciendo con el fantasma de las sobredosis involuntarias, ¿no? O de la cocaína adulterada. En Argentina hubo un caso hace unos 3, 4 años, donde murieron 50 personas en una misma noche por la adulteración de un cargamento específico de cocaína, ¿no? Entonces, como es mercado ilícito, no hay forma de poder regularlo, no hay forma de que el Estado, y aquí es donde viene la función del Estado, yo sé que anarquistas y libertarios reaccionamos así incómodos cuando nos hablan del Estado, pero aquí es donde viene la función de alguien tiene que encargarse de garantizarte que lo que vos estás consumiendo en el supermercado esté en las condiciones mínimas de higiene que requiere un producto y que no te enfermes de salmonela, ¿no? Lo mismo ocurre también con las drogas. Si fueran legales, el Estado o cual sea instancia que nos inventemos para eso, tendría que garantizarnos que el producto que estamos comprando es apto para consumo humano, ¿no? Pero como es ilegal, como es subterráneo, como no tiene forma, aquí en Honduras, si vas a comprar marihuana, tenés que comprársela a la MS o a la 18, no hay nadie más que te la pueda vender, ¿no? Entonces te obliga a consumir un producto que no tenés control sobre él. Y eso solamente lo produce precisamente la ilegalidad del consumo. Y confiando en los productores. Y confiando en que tu dealer de turno no te va a vender veneno, ¿eh? Tal. Y en el caso de estos gráficos, lo pueden ustedes visitar en línea. Y es interesante el caso de la generación Z que hablaba que es mucho el tema social, digamos, como hay tantas redes sociales, no es tan aceptable salir con una botella de cerveza y demás. Entonces, el argumento que yo traía en los bloques y también hay otros cambios también en esa generación, no solamente el consumo de sustancias y de alcohol, no aparecen tanto en redes sociales. Borran la foto, son fotos siempre de esas que solamente puedes ver una vez, instantáneas. Se toman la foto así aquí, que producción nos ayude. Yo nunca he entendido esas fotos que, no sé si lo has visto que no aparece la cara. Se toman las fotos así, ¿verdad? Nosotros la generación Z, no, pero yo soy millennial, pero sí, seguí con el tema. Sí, ese es el tema, el rollo de ellos, no es el tema del programa, pero el rollo de ellos, toda la parte de la identidad sexual, que ese sí es un rollo complejísimo que a ver a dónde nos va a llevar como planeta, ¿no? El rol, digamos, de la educación y el mercadeo en esto, ¿no sentís que podría ayudar, digamos, a...? Yo no sé si es una educación formal.
la que está creando este cambio en hábitos. No sé si no son campañas sociales que ha establecido la escuela o la policía o las instituciones. No, es algo que surge quizás por la misma información que mueven en las redes sociales, en sus distintas redes sociales, que entienden una problemática y que entienden que les puede afectar, que comienzan a tomar esas decisiones mucho más orgánicas que de lo que uno quisiera. De lo que uno a veces cree también por ese tema de concientización de las cosas, de una u otra manera se va dando en esta generación. Tal vez uno lo vivió en algún momento de no tener freno porque no había una exposición, y creo que eso también la generación actual, la Z, está en esa perspicacia de decir, no quiero exponer tanto mi vida, sea en redes, sea aún en una fiesta, que no me miren arrojando, loqueando, como diría uno popularmente, porque tal vez tiene un poco más cuidado de esa exposición que estamos Y es una generación que está completamente filtrada por la exposición mediática. O sea, de bebés aparecen en fotografías, ¿no? Entonces, la huella digital, que ellos están muy conscientes de la huella digital que ellos están dejando. Aunque siempre hay una foto de uno en pelota. En pelota, sí. Los papás, no sé. Sí, estoy seguro que de Ismael hay más que una foto. Aquí nos vas a hacer también la gentileza, Oscar, de autografiarnos estas 2 copias, que son las que nosotros les vamos a avisar a través de las redes cómo vamos a hacer entrega de este regalo. Muy recomendado. Talento hondureño, realmente. Yo empecé viendo esto con el tema de Netflix y tenía una pregunta con lo de Narco, ¿verdad? Las series. Pero había una pregunta que te tenía, Oscar. Vos dijiste que empezaste a hacer esto de escribir novelas porque las historias eran incompletas. ¿Qué fecha es? Ahí ponele ahí cualquier fecha. No te preocupes. Mayo. Mayo. 2025. ¿Qué es lo que sentís vos que eran incompletas de estas historias que te llevó a vos a escribir estos libros? Lo que estaba en los comentarios, por ejemplo, de decir que la forma de acabar con el narcotráfico en Honduras es acabando con el Partido Nacional, el Partido Liberal, queriendo presentar que hay una relación intrínseca entre esos partidos y el narcotráfico. El narcotráfico es una fuerza económica, y hay que entenderlo, es un poder económico que busca el poder. Ahí aquel dicho de poder llama poder cabe perfectamente dentro de la relación entre narcotráfico y poder estatal. Entonces, quien sea que esté, otro argumento que aparece también ahí en las redes sociales, no recuerdo ya quién lo dijo, porque hubiera sido bueno poder comentarlo con el nombre, que poner gente buena o poner gente con valores en los puestos necesarios para poder combatirlo. ¿Qué es lo que ocurre? Como es un poder económico tan grande, no se puede esperar que únicamente los buenos valores del sujeto hagan frente a eso. Y es una fuerza que busca esa conexión con el Estado, busca esa conexión con el poder, quien sea que esté, ¿no? Y yo invito siempre a entender quiénes son las personas de autoridad del territorio por donde pasa la droga. ¿Quién es el jefe de policía? ¿Quién es el jefe del batallón que está a cargo de esa zona? ¿Quién es el alcalde? ¿Quién es el diputado? ¿Quién es el gobernador? Y ahí vas a ver cuál es la conexión que tiene el narcotráfico con esas personas. Empezar a revisar los peculados de esa persona y saber cómo han crecido sus fortunas desde que se estacionaron aquí. Hubo un tiempo en donde muchos militares de alto rango pedían irse a la Mosquitia. Y no es porque le gusta la naturaleza o porque le gusta la vida de la selva, es porque cantidad de dinero que se mueve ahí por los tráficos ilícitos les ha garantizado un aumento de su fortuna. Entonces, y eso no tiene que ver con partidos políticos y no tiene que ver con morales. Eso tiene que ver con cómo entendemos nosotros el movimiento del narcotráfico con el poder y cómo lo prevenimos desde el Estado mismo, desde las instituciones mismas de persecución penal, de revisión del Tribunal Superior de Cuentas, de revisión de todas estas instancias que hemos creado, que se han creado en el país para poder combatir el enriquecimiento ilícito, pero que como es el zorro cuidando las gallinas, ellos mismos destruyen esas instituciones para que no les escudriñen las costillas. Como dice un mexicano, se termina siendo como Bruce Wayne y Batman, que por la mañana sos el millonario y por la noche sos Batman. Entonces, al final es la misma persona, más allá del zorro cuidando las
los conejos, sino que tiene que ver que por un lado está promocionando la institucionalidad, entre comillas, pero por otro la deteriora con este tipo de acciones. Y no corresponde, y vuelvo a repetir, no corresponde a partidos políticos. Lo que conocemos del Partido Nacional ahorita y de todos los casos que hemos conocido en la Corte de Nueva York y todo, tiene que ver con la circunstancia que ellos estuvieron en el poder durante los últimos 12 años. Hay un video ahí de La Mitad para el Comandante que justamente estaba viendo ahí unos reportes de que sigue recibiendo salario del Congreso Nacional. Entonces creo que va más allá. Coincido. Va más allá y especialmente esa elección merece un análisis aparte. La elección de 2013 merece una discusión muy profunda de qué pasó en esa elección, porque vemos que todos los partidos salieron involucrados con temas de narcotráfico, con temas de fondos, financiamiento, de fondos provenientes del narcotráfico para la campaña y es un tema mucho más complejo. Entonces, no eliminando el Partido Nacional, el Partido Liberal, no se va a acabar el narcotráfico. Tampoco eliminando el Partido Libre se va a acabar el narcotráfico ni la corrupción. La única forma de poder cuidarnos la espalda es fortaleciendo las instituciones que tienen que perseguir a los lavadores de activos, que tienen que perseguir al capital ilícito en campañas, que tienen que perseguir al político narcotraficante. Que eso sí se puede. Solo un comentario y después es una pregunta y las palabras de cierre de cada uno de ustedes. El tema de los encarcelamientos. En la definición libertaria, estos se llaman crímenes que no tienen una víctima. Es decir, yo fumo marihuana, yo no estoy afectando a nadie más. Por lo tanto, ¿por qué voy a ir preso? Esa es, digamos, una definición para convencerlos un poco más a este lado de la libertad. Pero una pregunta, ¿lo vas a hacer película este libro? No sé, es muy cara. Pero he tenido un par de conversaciones. No es mi objetivo ahorita. Estoy más interesado en terminar el segundo que en hacer película en este momento. Pero volviendo al punto de que estás hablando de crímenes sin víctima. Crímenes sin víctima. Y aquí viene toda la concepción Foucaultiana del poder, ¿no? Y de cómo el Estado busca ejercer poder sobre los cuerpos de las personas también. Y es una extensión del poder. Entonces, el Estado lo que te está diciendo ahí, vos no tenés derecho sobre tu cuerpo. Vos no podés decidir sobre tu cuerpo porque si consumís sustancias prohibidas, el Estado puede meterte preso porque tu cuerpo nos pertenece. Es por eso que es siempre la similitud con la educación y la cárcel. Siempre se enfocó por eso. Tus palabras en un minuto, tu mensaje, Ismael. No sé si vas a aclarar que eso TH no es de... Bueno, es el Team TH. El Team TH. No, podemos ver aquí en la cámara. Ahí está, ¿eh? Soy Team TH y no. Es una marca que por sí ya el mismo diseñador dijo que no tenía que usar a los latinos. Y bueno, de hecho, una de las discusiones que hubo en el juicio de Juan Orlando era alrededor de la DEA y los testigos dijeron que ese TH decía Tony Hernández y entonces decía, pero dice Tommy Hilfiger, es el sello de autoridad y habían otras drogas que estaban con el sello de Emporio, Giorgio Armani y todo. Entonces, ¿qué quiere decir esto exactamente? Bueno, les agradecemos que hayan estado en sintonía. Esperamos que les haya gustado mucho este episodio. Nos pueden encontrar en Spotify, en YouTube, en la app de TVC y en Patreon. Así que sigan disfrutando de su sábado.